Adriana, que tiene una experiencia notable y sobre todo un compromiso vital con los adultos mayores. Así que esperemos unos 5 minutitos nomás a que termine de ingresar gente. Quiero decirles que vamos a poner en el chat nuestros contactos en YouTube, en las redes sociales, etcétera, para que ustedes puedan o bajar la grabación de esta charla o mandarnos mensajes. Para nosotros es muy importante mantener el contacto con ustedes. Así que estamos poniendo ahora en el chat nuestro contacto y en unos poquitos minutos nomás empezamos para darle tiempo a todo el mundo para que entre. Bueno, entonces, un enorme placer tener con nosotros a Adriana Rufa. Es abogada, bioeticista, pero sobre todo es especialista en gerontología. Ha dedicado buena parte de su vida al trabajo con los adultos mayores, y además ejerce muy activamente su liderazgo y su participación en instituciones que tienen que ver con los adultos mayores. Es la coordinadora de la Secretaría Técnica de una red que se llama Help Age, que cubre todo el mundo y que en la Argentina tiene varias instituciones de calidad. Y además su compromiso se nota y se verifica en que escribe, habla, difunde y se juega permanentemente por este sector esencial de nuestra sociedad que requiere de nuestra especial atención. Así que muchísimas gracias, Adriana, por estar con nosotros, y seguramente la gente va a disfrutar mucho y va a aprender mucho de tu presencia. Muchas gracias. Todo tuyo. Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias a la Escuela de Dirigentes, muchísimas gracias a QL y a su coordinadora Alejandra Esbetas por haber pensado en mí para hablar de un tema que tiene para mí tanta trascendencia y tanta importancia. Así que la agradecida soy yo. Desde ya le digo a todos los que nos están escuchando que el chat va a estar todo el tiempo abierto para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier tema que quieran que lo volvamos a ver. Quisiera que esto fuera algo lo más participativo posible dentro de las limitaciones que tenemos por la tecnología, pero como bien decía Eduardo, la limitación también es una oportunidad, porque es una oportunidad de poder estar conversando con gente de distintos lugares de nuestro querido país, así que eso también lo convertimos en una oportunidad. Sin más, presentarme, pero bueno, básicamente decir que soy Adriana Rufa, como bien lo dijo Eduardo, soy abogada, una abogada rara porque nunca ejercí, porque siempre me dediqué a algunos temas que me apasionaron en la vida. Uno fue la política, y después me hice algunos estudios de posgrado en, en bioética, y en gerontología como una constante desde hace muchísimos años, allá por los 90 empecé con el tema de la gerontología. Así que al final voy a dejar mi mail, y voy a quedar a disposición de todos ustedes todas las veces que lo consideren necesario. Y el tema de hoy es hacia una Argentina para todas las edades, porque vamos a hablar de las personas mayores, pero también aspiramos a que nuestra Argentina sea una Argentina para todos, que sea inclusiva y que la edad no sea un factor de discriminación, sino que entendamos que todas, a lo largo de nuestra vida, tenemos un ciclo de vida en el cual todos tenemos ganancias y pérdidas en cada una de estas etapas. Pero lo importante es que nadie quede por afuera de las políticas públicas, ni por afuera de una mirada sesgada. Así que la propuesta de la Escuela de Dirigentes fue que mi conversación con ustedes fuera en 3 clases. Lo de clases mucho no me gustó, pero bueno, pongamos 3 encuentros que resulta más amigable. La primera quizás va a ser un poco la más abstracta, pero bueno, es de dónde partimos, ¿no? Y de tener algunos conceptos claros y compartidos, como para después poder hablar siempre un mismo lenguaje y saber de qué hablamos.
La segunda va a tener que ver con políticas públicas para las personas mayores y algunas experiencias internacionales, que si bien nunca es bueno traspolarlas, pero sí es bueno saber hacia dónde va el mundo, un mundo que envejeció antes que nosotros, así que hay algunas experiencias que nos van a servir, después adaptándola a nuestra propia idiosincrasia, a las propias particularidades de la Argentina. Y por último, hacia dónde anhelamos ir, ¿no? Ese país grande, próspero e inclusivo que tantas veces convocó a personas de todo el mundo a vivir en estas tierras, que vuelva a ser un país que acoja a todos los que quieran vivir en esta Argentina para progresar, para estudiar y para vivir felices. El primer encuentro, como les decía, es desde donde partimos. Vamos a tratar de acercarnos a algunos conceptos como son la transición demográfica y epidemiológica, qué significa la discriminación por edad, qué tiene que ver la mujer en todos estos cambios que pasan en la sociedad, la feminización de la vejez, porque como bien siempre decimos, vivimos más que los hombres, pero también vivimos con algunas desigualdades que arrastramos a lo largo de toda nuestra vida y que se profundizan en la vejez. Vamos a hablar de violencia y maltrato, que es un tema relativamente nuevo, pero que tiene que ver con un enfoque de derechos para las personas mayores, qué tipos de maltrato hay, cómo se define la violencia y cuáles son las herramientas que tenemos para denunciar y para proteger a las personas mayores de estas formas terribles de violación y de conculcación de sus derechos humanos. Un tema nuevo en la sociedad, en esta sociedad que ha pasado de las zonas rurales a las zonas urbanas. Hoy la vejez se concentra básicamente en las grandes urbes, y estas grandes urbes también traen un grave problema, que es la soledad no deseada, y vamos a definir un poco qué es la soledad no deseada, y algunas soluciones que se dieron en el mundo para tratar este tema. En mi propuesta de esta charla estaba la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, pero temiendo tener un sesgo de profesionalismo y de ser abogada, simplemente vamos a hablar muy poco, pero daría como para toda una charla, y no quiero aburrirlos desde lo legal con la Convención Interamericana, pero sí decir algunas particularidades que tiene con relación a otros tratados de derechos humanos, y saber en dónde estamos parados hoy con esta convención, y después teniendo una mirada desde los organismos internacionales, a qué llamamos la estrategia de la década del envejecimiento saludable, que primero fue una propuesta de la Organización Mundial de la Salud, y que a partir del diciembre del 2020, o sea, hace muy poco tiempo, la Asamblea General de Naciones Unidas también dio impulso a esta estrategia a nivel global. Como les decía, todos escuchamos siempre que estamos viviendo en sociedades envejecidas. ¿Por qué se han envejecido nuestras poblaciones? Se han envejecido porque por los avances científicos, tecnológicos y médicos ha disminuido la mortalidad. Y con la disminución de la mortalidad hablamos de un aumento de la expectativa de vida. Mientras que en el siglo XIX la expectativa de vida era alrededor de los 56 años, hoy en promedio en el mundo nuestra expectativa de vida es alrededor de los 76, 80 años. Siempre con más y con menos, porque también, como lo vamos a ver más adelante, no todos envejecemos igual y no todos de la misma manera, ni siquiera desde las fronteras hacia adentro. Con la disminución de la fecundidad tiene que ver también por qué las poblaciones están más envejecidas, la incorporación de las mujeres al mundo laboral, los derechos sexuales y reproductivos, la posibilidad de planificar cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, ha hecho que ya las familias no tengan hijos como tuvieron nuestros abuelos o nuestros propios padres, sino que las parejas eligen tener menos hijos, y con esto las poblaciones empiezan a envejecerse. Un ejemplo extremo, podemos citar a China. China tuvo que dejar su política de hijo único porque su sociedad se estaba envejeciendo con gran velocidad. Y un factor que juega no tanto para el envejecimiento, sino para el rejuvenecimiento de las poblaciones, son las migraciones, porque en general cuando los países
reciben migraciones de otros lados, es gente joven que se traslada buscando un mejor porvenir en otros países. Ejemplo de una migración que por eso la Argentina entró más tardíamente en un proceso de envejecimiento, son las migraciones que recibimos durante el siglo XIX, principio del XX, de los países de Europa. Por supuesto que en el envejecimiento poblacional también influyen otros factores, como son las mejoras en el saneamiento, las condiciones ambientales y la nutrición. Hoy tenemos agua potable, hoy tenemos los que tenemos, perdón, me corrijo, tener agua potable o tener acceso al agua y a las cloacas hace que la gente viva más. También el factor de la detección temprana de enfermedades y la prevención de enfermedades, acompañado con mejores tratamientos para las enfermedades infecciosas, impacta en tener un envejecimiento, en que las poblaciones se hayan envejecido. Así que más o menos cuando hablamos de envejecimiento hablamos de esto. Hablamos de envejecimiento, y esto quiero decirlo desde el principio, que no estamos hablando de edades, no son edades cronológicas. La edad cronológica es solo un factor que influye en el envejecimiento, pero, o un número convencional que podemos poner para empezar a tener jubilación o no tenerla, las mujeres o los hombres, pero que en el concepto y en la conceptualización que vamos a hacer durante todas estas charlas del envejecimiento, tengamos en cuenta que la edad cronológica va a ser un factor más, entre muchos otros, porque hablamos de que hay una construcción social de la vejez, y va a tener que ver con la percepción que tengamos de las personas mayores, cada uno de nosotros, y hacia nosotros mismos. Como les decía, no todos envejecemos igual de la misma manera, no envejece lo mismo alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires como alguien que vive en Misiones, no envejece lo mismo una persona que hoy nazca en Haití como otra persona que nazca en Europa. Y que esto tiene que ver con lo que la Organización Mundial de la Salud denominó determinantes sociales del envejecimiento y determinantes sociales de la salud. Es decir, empezamos en la década del 90, a principios de los 2000, la Organización Mundial hablaba de condicionantes. Hoy ha variado ese término de condicionantes a determinantes, porque hoy sabemos que tener más o menos ingresos, tener más o menos acceso a los servicios sanitarios, tener una vida más ordenada o menos ordenada, tener acceso a la educación y a la alfabetización, hoy condiciona cuántos años más vamos a vivir por delante. Así que, dicho esto, conjuntamente con el tema de la edad, me parece que estamos poniéndonos de acuerdo en qué hablamos. Y también es importante que tengamos en cuenta cuando decimos que un país, o que una sociedad, o que una comunidad ha envejecido. Y decimos que una sociedad de envejecidos, también de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cuando decimos que más del 7% de su población tiene 65 años y más. Cuando los porcentajes son menores, hablamos de una población joven, de una población madura, pero es población envejecida cuando hablamos de que hay un 7% de las personas que tienen 65 años y más. ¿Y por qué llegamos al envejecimiento? Y definimos dos tipos de envejecimiento, uno primario y uno secundario. El primario o intrínseco es el envejecimiento natural, el no patológico, el que consiste en un envejecimiento de nuestras células a lo largo de la vida, que nos van a producir cambios biológicos normales. Con ese no podemos hacer nada. Y por supuesto que tampoco deberíamos hacer nada, porque sería bueno que estas sociedades envejecidas empiecen a adoptar y asumirse como sociedades envejecidas, y no que el envejecimiento sea para otros y para nosotros mismos una situación de desmedro, una situación de pérdida, una situación de fracaso, de deterioro. Y el envejecimiento secundario o extrínseco, o también patológico, en él sí podemos actuar, porque consiste en los cambios en factores conductuales, es decir, en poder enseñar a tener estilos de vida más sanos, a tener una vida no sedentaria, alimentarnos con mejores alimentos,
es ajeno a los procesos naturales, y sí se puede prevenir, evitar o revertir. Y vamos a hablar un poquitito de nuestra región. Yo voy a cambiar esto un poquitito. Ahí está. Las perspectivas del envejecimiento poblacional en América Latina son realmente, impactan, porque según CEPAL y el propio BID, en un informe que hizo en el año pasado, que se dio a conocer en el año pasado, entre 2010 y 2030, la cantidad de personas mayores en la región se duplicará de 58 millones a 119 millones, teniendo una perspectiva de crecimiento hacia el 2050 de 195 millones, lo que significa que el porcentaje de personas mayores en la región llegará alrededor del 25% del total. Esto nos tiene que llamar muchísimo la atención, cualquiera sea el sector en donde nuestra vida se desarrolla. Pensar en una sociedad donde el 25% de las personas van a tener más de 65 años. Me parece que esto llama la atención a la política, llama la atención a los sectores económicos, llama la atención a la educación y a la academia, porque este 25% de la población va a requerir nuevos servicios, nuevos productos, nuevos enfoques, que me parece que todavía estamos como región bastante rezagados de hacernos cargo de este 25% de la población que va a llegar, está bien, en el 2050, pero que deberíamos ir preparándonos en estos días. Y acá, como les decía, en un informe del 2020 del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cuadro de la izquierda, van a ver el crecimiento de la población de las personas de 60 años y más, y en el de la derecha van a ver el crecimiento de la población de las personas con 80 años y más. Porque es la nueva, también una nueva novedad, una novedad nueva, no quisiera decirlo, una situación nueva con la que nos enfrentamos, que es que ha crecido la población de 80 años y más, mucho más de lo que venía creciendo en las épocas anteriores. Es decir, que hay como un nuevo sector, algunos hablan de una cuarta edad, porque sería de los, yo siempre digo en las clases que cuando yo era chica, cuando alguien en la Argentina cumplía 100 años, era una noticia periodística, lo llamaban a los programas de televisión. Se le festejaba públicamente a alguien que había llegado a los 100 años. Hoy la población, de acuerdo, por ejemplo, al PAMI, que hizo una encuesta, 7.000 personas afiliadas al PAMI tienen más de 100 años. O sea que ya empieza a ser una cuestión natural poder llegar a la cuarta edad o al centenario. Esto también es un factor que tenemos que tener en cuenta cuando empecemos a hablar del diseño de políticas públicas, porque ese sector de la población va a ser el que más va a necesitar políticas y programas, y que el mercado también se ocupe de sus necesidades. Y como también acá claramente surge que no todos envejecemos, primero hago una explicación del cuadro. En las barras naranjas nos muestran la población actual, el año 2015, los círculos azules nos muestran la proyección en los distintos países de la región a 2030, y los círculos celestes a la proyección a 2050. Como les decía, no todos envejecemos igual. Si vemos, por ejemplo, Haití, cuál es la población actual, cuál es su proyección a 2015, a 2030 y su proyección a 2050, mientras si, por ejemplo, agarramos Uruguay, su proyección actual de personas de 60 años y más, la proyección al 2030 y la proyección al 2050. Es decir, hay cantidad de factores que van a influir en que en este desigual crecimiento de los grupos poblacionales de aquí en más. Lo mismo pasa con las personas de 80 años y más en el cuadro de la derecha.
Hasta acá, si alguien quiere hacerme alguna pregunta, porque yo a veces quisiera poder escucharlos también a ustedes. Es feo cuando uno empieza a proyectar y a compartir pantalla porque se me desaparecen todos. Pero bueno, supongo que habrá alguna manito alguna herramienta de levantar mano o a través del chat hacer alguna pregunta. Porque supongo que también están todos muteados, así que bueno. Aquí tengo a Marcos Gustavo Páez que me levantó la mano. Ahí lo desmuteamos. Ahí creo que Marcos ya te podés desmutear. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Marcos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta participación. Mi duda pasa más que nada por el tema económico. O sea, ¿qué es lo que se tiene pensado desde el punto de vista económico para poder hacer viable este crecimiento de la población envejecida? Yo estaba pensando, hace rato que lo vengo pensando, el tema de la vinculación que hay entre los jóvenes y los adultos mayores. Hay un vínculo muy fuerte entre los jóvenes buscan mucho a los adultos mayores. Y ese es un campo que no está muy explorado, que me parece que puede ser de mucha explotación. Hay muchos adultos mayores que quieren mantenerse activos en diferentes ámbitos. Me ha pasado desde empresarios hasta mujer que teje. Hay de todo, que se quieren mantener activos, pero por ahí ya no tienen la fuerza, las ganas, ni el deseo de estar participando en un trabajo, de ir a trabajar. Pero sí colaborar con un joven empresario, con una chica que se quiere dedicar a tejer, con un comercio que está arrancando, y tienen experiencia y valores que sirven mucho para los jóvenes, y de ahí yo creo que parte de esa vinculación hasta el humor. O sea, actividades que pueden llegar a ser recreativas, que no se están explorando suficientemente, que por ahí podrían ser muy lucrativas para la sociedad. Sí, gracias Marco, coincido con vos. Primero, los programas intergeneracionales han demostrado que son beneficiosos tanto para las personas mayores como para los jóvenes, porque también nos ayudan a construir una sociedad donde ninguno quede atrás y sea una sociedad inclusiva para todos. Lo que decís vos de los microemprendimientos o de los emprendimientos nuevos, lo vamos a ver en la tercera clase, que es cuando vamos a hablar de economía plateada y todas las experiencias que hay de personas que han terminado a lo mejor su trabajo en relación de dependencia y que están a punto o ya se han jubilado, pero que se sienten perfectamente autónomos e independientes y con ganas de hacer a lo mejor las cosas que le habían quedado como asignaturas pendientes a lo largo de su vida, y que encuentran a lo mejor con un joven en una asociación beneficiosa para los dos, digamos win-win, gana todos, la posibilidad de llevar adelante proyectos productivos. Esto tiene que ver con como vos empezaste la pregunta, decir cómo vamos a financiar toda esta gente que ya es longeva, que en otro momento pensábamos que solamente iba, o sea, lo denominábamos como clase pasiva, porque clase pasiva se iba a incorporar al sistema de jubilaciones y pensiones, y iba a ser un Estado que iba a tener que salir a asegurar y garantizar las jubilaciones que sabemos que nunca se terminan de garantizar lo que corresponde. Pero me parece que son todos los desafíos que tenemos por delante. Tenemos que pensar en sociedades distintas donde las personas mayores a los 60 años todavía se sienten con muchas ganas de seguir haciendo cosas, y eso va a resultar en un beneficio para no seguir recaudando. Primero para ellas mismas, porque nadie le gusta que lo consideren pasivo, una carga, un estorbo, y por otra parte porque hoy en día con lo que veíamos de la longevidad, a los 60 años es probable que esa persona viva 30 años más, lo que es un tercio de su vida. Entonces, me parece que tenemos que seriamente plantearnos de que empieza una segunda y una tercera etapa donde hay que diseñar las sociedades para que las puedan contener a todas estas nuevas personas. Y me parece que todavía estamos como pensando con viejas paradigmas, una sociedad que ha cambiado.
Hoy no es lo mismo la sociedad de hace 40 años atrás, 30 años atrás, que la sociedad que tenemos hoy, y menos la que vamos a tener hacia adelante. Me parece que en los países de Latinoamérica, donde evidentemente las condiciones de inequidad son muy grandes, tenemos que hacer un esfuerzo desde la política, desde los sectores económicos, desde la propia academia, para empezar a revertir esto, y bueno, creo que estas charlas, por eso fue mi gran agradecimiento al principio, sirven para esto, ¿no? Para empezar a generar consensos de que hay cosas que necesitamos cambiar. Hay una pregunta de Graciela Fernández en el chat. Igualmente, si quiere Graciela, se puede desmutear y después le vamos a dar la palabra a Gloria, pero Graciela preguntaba justamente qué países de Latinoamérica están más avanzados en este tema, ¿no? En la de inclusión de las personas mayores y cuando estabas hablando de las proyecciones de vida de cada uno de estos países. Bueno, el Cono Sur claramente se distingue del resto. Como decíamos siempre, las condiciones socioeconómicas del Cono Sur siempre fueron, o hasta hace poco eran, mejores que el resto de Latinoamérica, y eso se verifica en la longevidad y en la expectativa de vida al nacer. Uruguay, Chile, Argentina, como lo verán en los cuadros, tienen una expectativa mejor de vida. La Argentina, hasta hace unos 10 años atrás, 15 diría, tenía expectativas de vida más prolongadas que Uruguay, que Chile. Chile hoy es el país que tiene una expectativa de vida más alta que nosotros. Gloria, si querés desmutearte, podés hacer tu consulta. Hola, Gloria. Ahora. Ahí está. Mi nombre es Gloria Tabachnik, soy médica psiquiatra y psicoterapeuta. He transitado bastante este tema, nunca deja de interesarme. Y quiero decir que en relación a lo que también decía el otro compañero, que hoy en día las redes sociales han rescatado realmente a la gente mayor. De hecho, yo ya estoy participando en actividades donde hay mayores digamos, de 70, 75, 80, 80 y pico, que se mantienen vigentes, porque antes era difícil, algo así como, bueno, no puedo salir de noche, hace frío, no tengo quien me lleve, tengo dificultades para caminar, pero hoy con las redes sociales, así como se ha incorporado mucha gente desde lo laboral y demás, para los adultos mayores es una oportunidad extraordinaria de aportar todo su conocimiento, ¿no? Y su experiencia con esta situación, como tú dices, paradigmática distinta. Y ya está sucediendo, por suerte. Pero bueno, habrá que ampliar esto. Eso sería por el momento. Tal cual, Gloria, gracias por tu intervención. Sí, creo que bueno, con la pandemia se aceleró el proceso un poco. Se aceleró. Si algo tuvo de bueno, podemos decir que sí, hubo como un acercamiento mucho más rápido del que había. Generalmente las personas mayores se manejaban más con Facebook, hoy con lo que nos pasa con las personas mayores, como nos pasa también con los niños. El problema es que no todos tenemos conectividad y no todos tenemos acceso. Entonces creo que ahí es cuando empezamos a puntualizar hacia dónde tiene que ir la acción de la política y de los gobiernos. Hoy no sirven los programas para personas autónomas, independientes de 75 años, que los inviten para bailar el tango. Hoy tenemos que focalizar nuestros recursos en las personas que realmente lo necesitan, que son las que están en situación de dependencia o que están en situación de soledad, de una soledad no deseada, ¿no? Creo que hacia ahí vamos a ir rumbeando. Y una cosa más, va a haber que hacer el gran esfuerzo de adaptarse a estos tiempos, y hay gran cantidad de gente mayor que está haciendo el esfuerzo, y lo ha hecho, lo está haciendo, de aprender, digamos, lo que necesita de computación para no quedarse aislado, porque justamente esto que decías de la soledad, y bueno, y hay distintas iniciativas que tienen que ver con eso, de brindar apoyo de educación en la parte digital a los adultos mayores. Eso también es muy
muy importante. Sí, sí. Bueno, y ahora dejamos un poco Latinoamérica para irnos un poco, focalizarnos un poco más en la Argentina. ¿Sí? Y decimos que en el envejecimiento en la Argentina se incrementará de acuerdo a las proyecciones y al censo 2010, que es el último que tenemos como dato cierto, se incrementará de 5,7 millones de adultos en el 2000 a 7,7 millones en el año 2025 y llegará aproximadamente a 12 millones, 12,4 millones en el año 2050. Y por primera vez en la historia, y quizás por primera vez y a partir de ahora para siempre, habrá más personas mayores que menores de 14 años. Es la magnitud del fenómeno que tenemos por delante y el desafío que tenemos por delante. Y acá las famosas pirámides poblacionales, que como digo yo, los estadistas y estadígrafos y los sociólogos siguen hablando de pirámides, pero la proyección a futuro poco le queda de pirámide, más de rectángulo. En la primera pirámide tenemos la composición de la población argentina en el año 2010, los hombres del lado izquierdo y las mujeres del lado derecho, en azul y en amarillo. Vemos claramente que hay una pirámide donde la base, es decir, la población de 0 a 4 años o de 10 a 14 es claramente ancha. La segunda pirámide es la proyección al 2025, donde vemos precisamente que empieza a achicarse la base, pero todavía mantenemos lo que se llama el bono demográfico, que es decir, la población económicamente activa sigue siendo ancha e importante, es decir, que es la que sostiene en condiciones de trabajo formal, si lo tuviéramos, al resto de las necesidades, pero bueno, acá también tenemos que considerar que la precarización del trabajo y las condiciones de informalidad afectan al sostenimiento de todos los servicios que se requieren, tanto para la educación, para los niños como para las personas mayores, y empezamos a ver el fenómeno que les nombré de un crecimiento de la población de 80 años y más. Y la proyección al 2050, claramente se ha achicado la base, tenemos un sector de edades económicamente activas relativamente grande, pero un crecimiento de los de más de 60, 64 y de 80 y más, y los centenarios notablemente grande. Y otro aspecto para considerar y que surge de estos tres cuadros es el porcentaje de mujeres que van a llegar a viejas. Estas mujeres que vamos a llegar a viejas, también tenemos que tener en cuenta que vamos a llegar con peor que los hombres, porque vamos a llegar con una carga de dependencia mucho más grande que los hombres, producto de todas las desigualdades que se fueron generando desde que nacemos. Por lo tanto, vamos a vivir más, pero se supone que vamos a vivir en peores condiciones. Por lo tanto, tenemos que cualquier política que se encare para el envejecimiento tiene que tener necesariamente un enfoque de género. Hoy lo vemos en la población de las personas que se encuentran en residencias para adultos mayores, donde claramente hay un porcentaje significativamente más alto de mujeres que de hombres. Como les decía, cuando vimos los determinantes sociales de la salud y del envejecimiento, no todos envejecemos de la misma manera, y acá que tenemos una audiencia que nos acompaña hoy de distintos lados, lo podrán verificar. Claramente, a mayor desarrollo hay mayor envejecimiento poblacional, por eso las provincias que tienen mayor desarrollo social y económico son las que tienen una población más envejecida. Las provincias del noroeste, del NOA y del NEA tienen una población más joven, y con relación a la Patagonia tienen una población más joven,
pero no tanto por las condiciones de desarrollo socioeconómico, sino porque son provincias más jóvenes que se han poblado más tardíamente. El ejemplo más paradigmático es la provincia de Tierra del Fuego e Islas Malvinas, donde el porcentaje de población mayor es notablemente menor que el que podemos ver en el mapa. Tenemos población de 60 años y más, en el cuadro de barras azul tenemos población de 65 años y más, y en el cuadro chiquitito vamos a ver los porcentajes de población de 80 años y más. Mientras que en el total del país consideramos que hay de 80 y más un total de 2,5%, en la ciudad de Buenos Aires ese porcentaje asciende a 5,1%. Obviamente que las desigualdades y las inequidades en este país federal son notorias, y bueno, como yo siempre digo, para diseñar una política primero tenemos que construir el conocimiento, y una vez que construimos el conocimiento y que tenemos las evidencias, empezar a diseñar políticas, porque es la manera de saber dónde tenemos que asignar los recursos más eficientemente. El otro concepto que quisiera transmitirles, contarles, comentarles, es el de la transición epidemiológica, que se da en paralelo a la transición demográfica. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de transición epidemiológica? Y acá Gloria seguramente sabe mucho más que yo de esto, pero hablamos de un cambio de qué se muere la gente, básicamente. Antes la gente se moría de enfermedades infectocontagiosas, esa era la principal causa de muerte, y hoy se mueren de enfermedades degenerativas y discapacitantes, porque ha habido una transición precisamente por el avance de la ciencia y de la medicina y de los mejores tratamientos para tratar las enfermedades infectocontagiosas, y todavía es menor los tratamientos para esas enfermedades crónicas, degenerativas y discapacitantes, que van a permanecer a lo largo de muchos años de la vida. O sea que esas personas van a necesitar cuidados durante una larga parte de su vida, cosa que las enfermedades infectocontagiosas, en general la muerte se producía mucho más rápido. Y esto trae consigo la cronicidad de las enfermedades, un aumento de los años esperados de vida con discapacidad, o sea, con algún tipo de discapacidad, pueden ser 1, 2 o 3, que en esto también, si viéramos el mapa de Latinoamérica, veríamos que en los países más pobres de Latinoamérica, los últimos años de vida se dan con 2 y 3 enfermedades discapacitantes hasta llegar a la muerte, mientras que en los países más desarrollados, o en las zonas más desarrolladas, vemos que la muerte se produce con 1 o 2 enfermedades discapacitantes. Y lo último que quería decirles, para ver un poco dónde estamos insertos en este continente de las Américas, es que vivimos lo que se llama una transición epidemiológica polarizada, ¿sí? Porque a la vez que tenemos un envejecimiento de las sociedades, también tenemos enfermedades crónicas que empiezan a convivir con las que llamábamos enfermedades causadas por enfermedades infecciosas o parasitarias, porque evidentemente el acceso a la salud sigue siendo inequitativo y para no todos para igual. O sea que se nos complejiza bastante tratar todos estos temas, porque bueno, si bien no somos el continente más pobre, porque el más pobre es África, sí somos el continente más desigual, y esto se nota cuando empezamos a estudiar y a reunir evidencia sobre cómo están conformadas nuestras sociedades, de qué nos morimos, de qué se muere nuestra gente, y cómo pueden, quienes pueden o no acceder a mejores sistemas de salud. Puse uno solo, pero bueno, dentro de la bibliografía que voy a poner a disposición de ustedes está este informe del año pasado del Banco Interamericano de Desarrollo, donde claramente se ve este cambio de transición epidemiológica, donde las principales enfermedades, es decir, de qué nos morimos en Latinoamérica, tienen que ver
con el Alzheimer y otras demencias, o con enfermedades cognitivas, con accidentes cerebrovasculares y con enfermedades cardíacas. Es decir, claramente, y después vendrían todos los tipos de cánceres. Claramente esto que ya nadie se muere, no nos morimos mayoritariamente por enfermedades como la tuberculosis, que era la principal causa de muerte en el siglo pasado. Y entonces llegamos a este cuadro que es: somos longevos como nunca antes, tenemos enfermedades distintas a las que teníamos antes, y enfermedades que van a generar discapacidad y dependencia. Y tiene que ser nuestro gran problema, porque ya no es nuestro problema las personas de 70 años, que como bien decía Gloria, y como decía Marcos, hoy en día usan de las redes tecnológicas, encuentran la manera de seguir trabajando, tienen proyectos, organizan nuevas actividades. Nuestro problema, los problemas que vamos a tener como países, es lograr atención para la dependencia. Este es el gran desafío que nos queda por delante. Cómo atender y dónde tener los recursos para atender la dependencia funcional. Porque el porcentaje de personas que van a tener dependencia funcional en el año 2050 van a superar a los 27 millones de personas, mientras que hoy son 8 millones de personas. Entonces vamos a pasar de un 12% de personas al 12% a una estimación del 27 millones para el año 2050. Y esto es realmente acuciante que nos ocupemos de este tema. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar la confluencia de las políticas, vamos a necesitar la confluencia del mercado y de las propias personas, porque va a entrar en crisis todo el sistema de cuidados. El sistema de cuidados no lo quiero tratar en esta reunión, pero vamos a hablar en la segunda, qué significa tener un sistema de cuidados para la atención de la dependencia, quién se tiene que hacer cargo, cómo se financia. ¿A qué me refiero cuando hablo de sistemas de cuidados integrales e integrados? ¿Qué han hecho otros países que llegaron a esta situación de envejecimiento antes que nosotros? Me parece que son todas cosas que tenemos que repasar para poder ver qué podemos implementar en la Argentina. Y esta es una diapo como para relajar un poco. Beethoven se murió a los 56 años. Y cuando se murió era considerado una persona grande. Los Rollins promedian los 80. Y en el último recital que dieron en Estados Unidos, juntaron 160 millones de dólares. Esto nos está mostrando así, claramente, sin recurrir a ningún cuadro, que los desafíos son nuevos, que ya no podemos pensar como se pensaba en el siglo XIX, cuando se implementó, solo decir que cuando se implementó el primer sistema de jubilaciones y pensiones, que fue Bismarck, la edad promedio de muerte eran 45 años. Entonces, me parece que nos quedamos como atrás en este desafío y en esta responsabilidad y en este compromiso que tenemos que tener de pensar nuevos instrumentos y herramientas para esta sociedad actual. Y esto es un poco lo que decíamos, ¿no? Las personas mayores tienen proyectos, tienen ganas de hacer cosas, se comprometen para no quedarse atrás, ¿no? Como decía Gloria. Lo que tenemos que ver es cómo acercamos todos estos instrumentos y estas posibilidades, y cómo facilitamos estas ganas de hacer en cosas concretas. Y para poder hacerlo me parece que también tenemos que ver algunos problemas que están teniendo, y a veces hablo y me incluyo porque estamos teniendo, si me pongo como objeto de estudio, me puedo incluir como por la edad, pero bueno, digamos que me siento que con compromiso hacia futuro. Algunos problemas que nos afectan hoy
mención la voy a dejar para el final, que es, por ejemplo, el edadismo. El edadismo es la discriminación por edad. Se da a cualquier edad, es decir, un joven que no puede acceder al mercado de trabajo, también está siendo víctima de edadismo. El edadismo en la vejez se llama viejismo, y tiene que ver con cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos frente a las personas mayores. ¿Cómo pensamos? ¿Cuáles son los estereotipos que tenemos negativos asociados a la vejez? Los estereotipos negativos asociados a la vejez tienen que ver con la idea de lo que no podemos hacer, lo que no pueden hacer, la idea de pérdida, la idea de decrepitud, la idea de que, bueno, ya está viejo y no sirve. Lo que sentimos son los prejuicios. No voy a convocar a alguien para esta tarea porque ya tiene más de 60. Y todos fuimos víctimas o victimarios de alguna situación donde hemos establecido algún prejuicio negativo frente a una persona mayor. ¿Y cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? La discriminación la podemos sentir en cualquier momento y cuando alguien nos dice, no, usted no puede acceder a un crédito porque tiene más de 60 años, sin embargo, yo tengo posibilidades de mostrar mi solvencia como alguien que tiene 55, pero bueno, me dicen, no, el reglamento bancario, la ley bancaria, las condiciones de acceso al crédito, lo van a excluir a usted. Y son situaciones donde empiezan a impactar de forma negativa frente a la psiquis de cada una de las personas mayores. Cuando en la televisión nos tratan homogéneamente, o nos tratan a las personas mayores homogéneamente como los abuelos, los abuelitos, los viejos, la tercera edad, es una despersonificación de la persona. No todos somos abuelos ni queremos serlo, y ese es un rol espectacular el abuelazgo, pero no tienen por qué llamar abuelo a quien no lo es, ni tienen por qué unificar ni uniformar a todas las personas con estos motes. ¿Qué diríamos si en lugar de escuchar nuestros abuelos en los medios de comunicación, escucháramos nuestras mujeres? Claro, las mujeres, por suerte, a través de todas las organizaciones de mujeres que desde hace años venimos llevando adelante una reivindicación de nuestros derechos, estamos un poco más avanzadas. Pero el edadismo, como forma de discriminación, es una vulneración de los derechos humanos de las personas mayores. Es tan vulneración de derechos humanos como es el racismo, y sin embargo todos estamos alertas y atentos de que no haya situaciones de racismo. Y sin embargo, el edadismo es algo que todos podemos llegar a ser víctimas, porque todos vamos a llegar a personas mayores. Y sin embargo, todavía no tenemos las herramientas de alerta, de denuncia, para combatir el edadismo. Y el edadismo está en todas partes, como les decía, está cuando queremos acceder a un banco, cuando cuando vamos a un sistema, a una atención sanitaria, y el médico, si vamos acompañando a una persona mayor, nos habla a nosotros y no le habla a la persona mayor, una persona mayor competente, una persona mayor que tiene el derecho a tomar todas las decisiones que hagan a su vida, como lo hizo toda la vida. Llegar a los 70 años no debilita derechos. Tenemos los mismos derechos que teníamos antes. Y sin embargo, es común que el médico, que la enfermera en el sistema de salud, diga, bueno, yo le explico a usted explíquele a él. No, ¿por qué? Estemos alertas a estas cosas. Que nos expliquen, que les expliquen a las personas mayores. Entienden, tendrán otros tiempos.
Pero el tiempo, ¿quién lo fija? ¿Quién lo determina el tiempo necesario que alguien tiene que dedicarle a algo para que esa persona entienda? Como les decía, el edadismo es un factor de discriminación que puede sumarse a otros. Se puede sumar a la discapacidad, se puede sumar a la raza y se puede sumar al sexo. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase? Bueno, te explico desde un hombre. Te explico porque a lo mejor lo entendés. ¿Por qué nos van a poner en ese lugar como mujeres o como mujeres y personas mayores en que no entendemos? Sí entendemos. Y eso hay que decirlo y hay que aclararlo. Pero también no solo hay discriminación por edad o edadismo o viejismo, sino que muchas personas mayores son víctimas de violencia. ¿Y a qué denominamos violencia? Y la Organización Mundial de la Salud la define como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento, que puede ser físico, sexual o psicológico, a la persona mayor tanto en el ámbito público como en el privado. Porque hay una violencia institucional también. Cuando la ANSES no nos facilita la comunicación con una persona y pone siempre una máquina a una persona mayor, es una forma de ejercer violencia institucional. Cuando en una cola para cobrar un haber jubilatorio no se les facilita a las personas mayores una silla, un reparo, y se las deja al sol, es una forma de violencia institucional. Y la violencia tiene distintas caras, tiene 1000 caras. Hay distintos tipos de abuso, incluso el financiero, que decíamos. El financiero muchas veces ejercido dentro del grupo familiar. El hijo apoderado que se apodera de la jubilación o pensión de una persona mayor y no le rinde cuentas. El patrimonial, muchas veces esa presión que ejercen los hijos frente a la madre viuda para que venda sus propiedades, porque él se siente que tiene derecho a gozar de esa jubilación y la madre queda sin una propiedad propia. El maltrato físico, bueno, ya sabemos lo que es, el sexual, psicológico, la explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Y esta definición quise traerla porque está en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que yo les dije que no me iba a extender en este instrumento internacional, porque es un instrumento de derechos humanos, donde los derechos ya estaban. El valor que tiene la Convención es haberles dado un alcance específico para las personas mayores. Y el valor que tiene esta Convención, que fue firmada, aprobada por unanimidad por el Congreso de la Argentina y depositado su instrumento de ratificación en el organismo internacional y que por lo tanto es derecho vigente y que por nuestra pirámide de jerarquía legal está por encima de las leyes, es que nos dice qué significan cada uno de los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho a la libertad, el derecho a la participación, para las personas mayores. Entonces me parece que es bueno que podamos leerla. En el gobierno de Mauricio Macri, en el gobierno de Cambiemos, hubo una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para transformar la convención en lenguaje fácil. Porque muchas veces cuando los que redactan estos instrumentos internacionales, estos tratados, estas declaraciones, se olvidan de que lo importante es que la gente, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, la entienda, la conozca y la haga respetar. Entonces hubo una
muy buena iniciativa, que fue, realmente yo, cuando me presentaron, estoy coordinando una red de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a los derechos de las personas mayores, y realmente cuando la conocimos, y conocimos lo accesible que era su lenguaje para las personas mayores, nos pareció que era un excelente. Yo acá en el Power, después van a encontrar el link para que puedan ingresar a la página del Ministerio de Justicia y conocerla y leerla de una manera sencilla y muy amigable. De acuerdo a un informe de Naciones Unidas del año 2018, 1 de cada 6 personas sufrieron algún tipo de abuso durante su vida, 1 de cada 6 personas mayores. Y 2 de cada 3 trabajadores de residencias para adultos mayores, comúnmente llamados geriátricos, reconocen haber infligido algún maltrato en el último año. Estas son cifras que realmente nos erizan la piel, porque sobre todo en los lugares institucionales, el abuso, el maltrato y las formas de violencia se han visto naturalizadas y generalizadas. Desde hace unos años, por ejemplo, todo lo que tenga que ver en residencias geriátricas que impongan sujeciones físicas o farmacológicas a las personas allí internadas, es considerado violencia, y es considerada una de las peores formas de violencia que pueden ser sometidas las personas mayores. Y sin embargo, todavía hoy, y lo vemos cada vez que por la televisión allanan en esas tristes imágenes de geriátricos ilegales que todavía existen en muchas provincias, que la sujeción física o farmacológica para las personas mayores sigue siendo una práctica habitual, y lo que es peor, muchas veces conocida y tolerada por la familia. Y cuando quería contarles me permito contarles esta experiencia personal, porque cuando digo que es importante que la programación y planificación y el diseño de programas y proyectos para cualquier sector o para cualquier fin y objetivo político se hagan a partir del conocimiento y de la evidencia empírica, quiero contarles que formé parte del programa Proteger en el año 1998 en la ciudad de Buenos Aires. Y este programa Proteger surgió a partir de una encuesta que hicimos a las personas mayores en ámbitos donde se sintieran cómodos y libres. ¿Cuáles eran esos ámbitos? Las plazas públicas. Entonces les fuimos a hacer una encuesta pensando, imaginando, como desde la política, que el mayor problema que iban a decirnos era que las jubilaciones no les alcanzaban, que necesitaban un subsidio, o que, bueno, estas cosas que habitualmente parece que son los problemas comunes. Y para sorpresa y para nuestra terrible sorpresa fue que el mayor problema que tenían es que se sentían violentados dentro de sus propias casas, que sentían que habían sido víctimas de violencia, que tenían miedo, o que se sentían solos, o que vivían solos porque vivían con la hija, pero la hija se iba a trabajar a la mañana y los dejaba encerrados. Entonces, a partir de este relevamiento y de esta construcción del conocimiento, creamos el programa Proteger. El programa Proteger, que primero fue muy, muy humilde, porque primero teníamos que luchar para que nos dieran algunos recursos para dedicarnos a este tema que no estaba en la agenda pública ni en la agenda política, y que lo teníamos que instalar, porque era realmente el gran problema de las personas mayores en la ciudad de Buenos Aires. Y el programa Proteger, yo lo cuento porque no sé si hay muchos ejemplos de políticas de Estado, pero del año 1998 hasta el día de ayer, que entré en la página para hacer la diapositiva, es una verdadera política de Estado, que ha ido creciendo, pero que se mantuvo
desde el año 1998 hasta el año 2021. Y me parece que por ese lado tenemos que empezar a reflexionar e interrogarnos de lo bueno que es poder alcanzar consensos, generar políticas basadas en la evidencia y lograr que lo bueno que un gobierno haga lo mantenga el otro. Por supuesto que el programa Proteger creció mucho. Hoy cuenta con un dispositivo de alojamiento protegido para adultos mayores víctimas de violencia, es decir, la posibilidad de intervenir, de sacar a esa persona de la casa y llevarla a un lugar seguro. Hay muchos lugares de tránsito para las personas en situación de calle, las personas mayores en situación de calle, donde pueden ir a comer y a dormir. Y hay toda una iniciativa que lo vamos a ver en el último de las clases, que es el de las ciudades amigables con la edad, que la Ciudad de Buenos Aires firmó el convenio con la Organización Mundial de la Salud para hacer más amigables a las ciudades, porque como siempre digo, a muchas personas mayores el médico las manda a caminar, pero cuando ven las veredas, las personas mayores no pueden caminar. Y esta iniciativa de ciudades amigables con las personas mayores precisamente es una estrategia transversal a todos los sectores de gobierno para hacer ciudades donde las personas sí puedan sentirse seguras y salir a caminar. Y el tema de la violencia, lamentablemente, nos atraviesa como mujeres, nos atraviesa como sociedad, la inseguridad también nos atraviesa como sociedad, pero hay algunas iniciativas que han prosperado y se van fortaleciendo, y una de ellas es la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de Elena Hayton de Nolasco, que también allá ahora prácticamente ha firmado convenios con todas las provincias, estableciendo oficinas similares en cada una, que trabaja los 7 días de la semana, los 365 días del año y las 24 horas del día. Es decir, que nosotros podemos acercarnos si somos víctimas o testigos de una situación de violencia, y en este caso que nos convoca de una situación de violencia contra personas mayores, y ejercer y acercar la denuncia o buscar el asesoramiento allí. Me parece que es bueno también compartir este tipo de informaciones que muchas veces no se saben, porque bueno, no sé si vende en los medios de comunicación una información de este tipo. Y otro de los grandes problemas de este siglo XXI, si quieren paro un poquito, no sé cómo estoy de tiempo. Llevamos 1 hora. Hay varios comentarios que fueron surgiendo durante la exposición. Si querés, los voy leyendo. Y si no, si preferís terminar, lo hacemos todo directamente al final. Eso como prefieras. Comentamos esto de la soledad y me parece que hacemos bien un corte. Y así dialogamos un poquito. Otro de los grandes flagelos de estas sociedades actuales es el tema de la soledad no deseada. Y me parece importante remarcar que hay muchas personas que viven solas porque quieren vivir solas y está perfecto. Pero la soledad no deseada empieza a ser el problema. Y en el año 2018, Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, tuvo que crear una secretaría para la soledad donde primero pudieran relevar dónde estaban las personas que estaban solas, y cuáles eran sus redes de apoyo, formales e informales. Hubo un caso hace 3 o 4 años en Madrid, donde encontraron a 2 hermanas de más de 90 años, momificadas en su departamento, porque nadie había reparado que ya no estaban. O sea, en las urbes, en las grandes ciudades, el tema de la soledad empieza a ser uno de los graves problemas para las personas mayores. En el año pasado, la misma iniciativa que tuvo lugar en el Reino Unido la siguió Japón. Yo no creo que haya que crear ni ministerios ni secretarías para atender este tema, pero sí me parece que los que tienen responsabilidades de gobierno y sobre todo
en gobiernos locales, con responsabilidad local. Me parece que los gobiernos locales son los que en este tema de la vejez van a tener que tomar el toro un poco más por las astas, porque son los que están más cercanos a las personas mayores y los que tienen mejores posibilidades de detectar, de relevar y de hacer programas, cada uno al nivel que, con la extensión y con el alcance que quiera, para atender estos problemas, pero me parece que son los nuevos problemas que van a traer la vejez. Y como siempre digo, frente al envejecimiento hay dos posiciones, dos opciones, ser optimistas o ser pesimistas. Desde el pesimismo de la longevidad dice que se va a dar un enfrentamiento intergeneracional, porque las personas mayores van a querer seguir trabajando y los van a dejar sin trabajo a los jóvenes, entonces, pero yo no adscribo a esa visión pesimista, todo por el contrario, creo en una visión optimista donde los programas y la convivencia intergeneracional va a ser un win-win, ganan todos. Creo que la trayectoria, la experiencia de las personas mayores puede hacer mejor a la sociedad. Tampoco soy de la visión naif de que todas las personas mayores son buenas. No creo en el abuelito de Heidi en la segunda época. Creo que todos llegamos a personas mayores con las mismas vicios, virtudes y defectos que tuvimos a lo largo de nuestra vida, pero sí creo que tienen mucho para aportar y que tenemos que lograr una sociedad donde no sean excluidos, donde no sean una carga y donde puedan seguir aportando. Este video es triste, pero no lo pensaba pasarlo, pero no lo voy a pasar ahora, se los dejo, mírenlo, porque seguramente va a haber algún familiar, algún conocido, o ustedes mismos que se van a sentir identificados con esta señora, en una época donde muchas de nuestras familias están atravesadas por la globalización, donde ya esa familia grande, donde los hijos vivían o se iban a estudiar y después volvían, pero todos vivíamos en el mismo barrio, ya no existe más. La mayoría de las familias de clase media tenemos algún hijo, sobrino o nieto viviendo afuera, y esto hace que se profundice el problema de la sociedad. Pero bueno, habrá que ver cómo podemos imaginar, implementar y diseñar soluciones a esto. Quizás programas intergeneracionales donde esta señora, que no les voy a contar la historia, pueda recibir en su casa la señora creo que está en Madrid, algún joven que quiera estudiar y que por algún tiempo comparta los gastos, a lo mejor de ese departamento, que a ella ya le resulta oneroso pagar las expensas, y que le pueda enseñar un poco de tecnología, y ella a su vez le podrá enseñar alguna receta, alguna joven que viva junto. En la ciudad de Buenos Aires, hace un tiempo, pre-pandemia, estábamos bastante avanzados para organizar programas intergeneracionales. Después hubo algún recorte de gastos no previsto, que ya todos ustedes saben a qué me refiero, y no lo pudimos llevar adelante, pero creo que sí hubiera sido una experiencia que bueno, en Madrid, en la ciudad de Madrid, la lleva adelante la Universidad Carlos III, junto con una cantidad de organizaciones de personas mayores, donde es necesario controlar, saber, hay un trabajo previo, lograr que la persona mayor y el joven, la joven, macheen, ¿no? Se lleven bien. Es como generar una relación durante algún tiempo, y por supuesto hay que dar las necesarias seguridades de que no estamos promoviendo que nadie sea víctima de algún tipo de robo o de inseguridad, así que hay que hacer todos unos protocolos de seguimiento y de búsqueda de antecedentes, pero sí, claramente soy muy partidaria de poder avanzar en programas intergeneracionales como una cosa que primero será un programa y luego será una cosa que se normalice y se naturalice, ¿no?
Para terminar, creo que esto ya lo dije todo. La contracara de la violencia, la contracara del maltrato, la contracara del abuso es el buen trato. Y el buen trato hay que enseñarlo desde el colegio. La educación creo que es una herramienta fantástica e indispensable y única, y que no podemos evitar porque es una verdadera herramienta de transformación de la sociedad, la educación. Y entonces desde los más chicos va a haber que empezar a revisar y desafiar prejuicios y estereotipos de la vejez, sensibilizar y hacer públicas situaciones de abuso, y promover la construcción social del buen trato. Y me parece que esto también, si no surge naturalmente, en sociedades que a veces están tan angustiadas, tenemos que hacer una tarea de docencia eh, para combatir los estereotipos, para evitar situaciones de abuso y para construir sociedades mejores. Y dicho todo lo que dije, como creo que ya también lo mencioné al principio, me parece que estamos como retrasados. Estamos retrasados. Porque estamos abordando un escenario del siglo XX, del siglo XXI, con las recetas, las fórmulas del siglo pasado. En lo previsional, sin duda, que hoy alguien tenga que retirarse del mercado laboral a los 60, 65 años, y teniendo por delante 30, parece un disparate. Pero creo que desde lo político tampoco hay que empezar a dar la batalla desde lo previsional, porque es lo más controvertido, es donde hay que cambiar las propias cabezas de quienes están a punto de jubilar, si se quieren jubilar. Creo que tenemos que cambiar la idea de familia en cuanto al tema del cuidado. Ya hoy no es la familia numerosa la que puede hacerse cargo del cuidado de las personas mayores, y mucho menos de las mujeres, que son las que más vamos a vivir con esta carga de dependencia y con esta carga de soledad, porque vamos a llegar a los 80 y 100 años y nos van a haber muerto nuestros hermanos, algún hijo, las parejas. Creo que hay que internalizar que las familias han cambiado y que el cuidado, por lo tanto, hay que pensarlo de otra manera. Tenemos que repensar el diseño de servicios sociosanitarios, y creo que acá en la pandemia, como nunca antes, se hicieron visibles la necesidad de que haya otros servicios para la atención de la vejez y de la dependencia, y que no solo sea la única salida el geriátrico. El planeamiento de las ciudades para hacerlas más amigables a las personas mayores y que puedan seguir desarrollando una vida autónoma e independiente, y la visión de la vejez que tenemos hacia otros y hacia nosotros mismos. Y ahora que sí, podríamos parar ahora, si te parece, Delfina, y me transmitís algunas preguntas y los escuchamos un poco a nuestra querida audiencia. Perfecto. Agrupé algunas preguntas y después también le voy a dar la palabra a Gloria, que tiene la mano levantada, que también fue haciendo comentarios en el chat, pero me parece que puede ser más rico si ella desarrolla qué es lo que quiere consultar o qué comentario quiere hacer. Primero, hubo varias preguntas cuando comentaste sobre las experiencias de inclusión económica de los adultos mayores, ¿no? Por un lado, primero, Antonio consultaba qué opinabas, cuál era tu opinión sobre la jubilación de las mujeres de a los 60 años, teniendo en cuenta que tienen mayor expectativa de vida que los hombres, y que los hombres se jubilan a los 65, ¿no? Como un primer abordaje de este tema. Después hubo también varios comentarios. Graciela Fernández, por ejemplo, preguntaba sobre el aspecto económico y cómo seguir trabajando, cómo pueden hacer las personas que deseen seguir trabajando, puedan seguir haciéndolo, y cómo es que el marketing en estos temas está tan orientado a los jóvenes y muy poco a los adultos mayores.
Después Osvaldo también comentaba esto de que creo que tiene que ver con lo que vos hacías referencia de sociedades en las que está todo esto mucho más desarrollado, ¿no? Él decía, en el viejo continente las personas de 60 y 65 consiguen trabajo y acá no. Y después creo que fue Gloria, que después le doy la palabra a ella, pero planteaba la idea de descubrir pasantías en donde pudieran combinarse entre los adultos mayores y los jóvenes, e incluso pensarlo para los concejales, ¿no? Si los concejales pudieran pensar en una pasantía con adultos mayores a la par de ellos y pensar en nuevos paradigmas. Eso podría ser un primer bloque, si querés desarrollarlo, y después le doy la palabra a Gloria. Lo de la inclusión económica de las personas mayores no me quedó muy claro cuál era. El tema de las jubilaciones de las mujeres a los 60, a los mayores a los 65. Yo estoy de acuerdo en que haya acceso a sistemas de jubilaciones y pensiones universales. Creo que el problema no pasa por estar ideológicamente de acuerdo con eso, pasa porque en nuestro país cada vez más hay trabajo informal, hay trabajo en negro, y por lo tanto está desfinanciado el sistema de jubilaciones y pensiones. Hasta que no logremos que la mayor cantidad de empleo sea en blanco y registrado, vamos a tener problemas con el sistema jubilatorio. Yo creo que de ahora en más tenemos que empezar a darnos un debate como sociedad, a qué edad sería necesario que nos jubiláramos, sería óptimo que nos jubiláramos. Pero no creo que sea el primer tema a empezar a debatir, porque es el más conflictivo. Es el más conflictivo en un momento de crisis económica, donde cada vez más para conseguir un empleo hay que acceder a conseguir un empleo negro, y no lo podemos condenar. No podemos seguir recargando sobre el sistema productivo que tenga que tener todo el empleo en blanco con el costo laboral que hay hoy. Creo que con relación a seguir trabajando es un derecho. Ya hoy no es más una ilegalidad continuar con un trabajo en relación de dependencia o autónomo una vez que uno accedió a la jubilación y pensión. Es un derecho, y hasta la propia Convención de Protección de los Derechos de las Personas Mayores lo reconoce. Es un derecho para seguir estando activos. Lo mismo que el derecho a participar. El derecho a participar no es un derecho que se corta, se obstruye con la edad. Las personas mayores tienen que seguir participando, y hay que generarles las maneras de que puedan participar, tanto en política como en lo cultural, en lo educativo. La educación permanente hoy ya tiene que ser algo normal, porque si no, las situaciones de exclusión se profundizan. Si hoy no tenemos manera de poder tener alfabetización tecnológica, automáticamente quedamos excluidos del cajero, quedamos excluidos del chat, quedamos excluidos del Zoom, quedamos excluidos de podernos comunicar con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestros hijos. Entonces, creo que ahí tenemos que empezar a realmente a leer la convención y empezar a reclamar desde cada uno de nosotros por nuestros derechos y ejercerlos. Pero creo que también las personas mayores son las primeras que se piensan a sí mismos desde una posición de disminución. Muchas gracias. ¿Alguna otra? A ver, ahí, Gloria, ¿ibas a decir algo? Juan. No, ahí le doy la palabra a Gloria Susana y después a Graciela Fernández, que también está anotada. Ahí. Hola, bueno, yo no soy la Gloria que estaba escribiendo en el chat, por eso puse Gloria Susana.
O sea que hay otra Gloria. Yo no puse nada en el chat excepto una indicación para que alguien toque la parte de reacciones. Bueno, yo quería comentar rápidamente que nosotros está muy bien que hablemos de derechos y los destaquemos, pero también como adultos y futuros adultos mayores o viejos, porque no es mala palabra, tenemos responsabilidades y esas muchas veces se eluden porque en mi experiencia como profesional, la actitud frente a la vida ha hecho diferencia a la hora de superar situaciones difíciles, inclusive enfermedades y o tratamientos. Esto mismo pasa cuando llegamos a, digamos, a edades cronológicas más grandes, donde es importante prepararse para ser viejo, porque hay mucha gente que aterriza en la vejez y de repente quiere seguir siendo como era más joven, con las oportunidades de antes, y es una etapa distinta, no es ni mejor ni peor. Esto que acaban de decir, que la gente piensa que ser viejo es estar disminuido, sí, es bajar en la curva del ciclo vital, pero como dice un amigo, se puede bajar bruscamente porque uno no se dio cuenta de nada, o se puede hacer de otra forma, y hay que tomar conciencia de un montón de cosas que no siempre las personas lo han tomado a lo largo de la vida, porque los bebés son más o menos todos iguales, si es que, digamos, no han tenido terribles desnutriciones y cosas, pero la gente al envejecer, envejecemos como vivimos, y es un verdadero tema existencial, que además tiene otro punto que lo quiero mencionar, a lo mejor resulta un tanto rígido, es que uno se va acercando hacia la finitud, que nos define además como en nuestra condición humana. Y no es malo pensar en esto. Entonces, hay todo un tema, como decía, de educación y preparación. Y yo, particularmente a mis pacientes, les digo, lo mínimo empezar a los 50 años a pensar, para poder sentir tranquilidad y paz cuando uno llega viejo y no pensar que está en el peor momento de la vida. Bueno, habría mucho para decir al respecto, solamente una sola cosa. En inglés hay dos palabras para hablar de soledad. Solitude y loneliness, perdón lo del inglés, ¿no? En castellano no, solo soledad. Una cosa es vivir solo y otra cosa es sentirse solo. Porque incluso se puede vivir con gente y sentirse solo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Seguiremos con esto, pero esto quería ir aportando. Y decir que esta es una excelente exposición y una iniciativa fantástica, porque creo que esto es otra cosa que yo pienso, que hay que prepararse para gobernar prontamente. Muchas gracias, Gloria. Adriana, si te parece, antes de contestar a Gloria, le doy la palabra a Graciela Fernández, que también había levantado la mano. Así agrupamos las dos intervenciones y llevamos cerrando en honor al tiempo y el compromiso de todas las personas que están acá y al tuyo también con el horario. Graciela, sé que ahí tenías levantada la mano. Podés hablar ahora. Podés desmutearte si querés. Ahí está. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en realidad, primero quiero decir que me pareció excelente realmente la charla y el tema, ¿no? Yo por suerte, ahora con la pandemia no pude seguir trabajando y decidir cuándo, porque lo hago de forma independiente. Pero jamás confieso la edad. Ahora cuando me veo en Zoom, me saco bastantes años, porque en las empresas, que es donde el ámbito donde estoy, digamos que los años no gustan, ¿no? Y hubo una película, y lo vi varias veces, que es El Pasante, y me pareció una idea tan buena, que él hacía con Robert De Niro, creo que era, era más un mentor. Y eso yo lo veo en las empresas por el trabajo que hago, que en los equipos del trabajo vendría tan bien la mirada de un adulto con experiencia en determinados temas, ¿no? Y hubo alguien que puso, ¿qué voy a hacer cuando me jubile con todo lo que sé? Entonces, creo que en la administración pública podrían empezar contratando gente que lo va a hacer, pero con mucho agrado, ¿no? Por sentirse útil.
más allá de lo económico, sino también el hecho del reconocimiento, ¿no? Y de compartir experiencias. Bueno, tenía otras cosas, pero no quiero monopolizarlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Adriana, si querés, los últimos minutos para vos, para el cierre y para que puedas responder. No, reforzar un poco el tema que no lo dije, el tema de las personas mayores como un colectivo lo más heterogéneo que nos podamos imaginar. Porque como bien decía Gloria, un bebé es bastante parecido a otro bebé, aunque ya hay diferencias, porque seguramente desde que estuvo en la panza de la madre alguna diferencia hubo, pero dos personas mayores tienen una biografía atrás totalmente distinta. Por lo tanto, no vamos a encontrar a dos personas mayores iguales. Son heterogéneas, somos diversas. Y en eso también está la riqueza, y en eso también está lo que se pueden aportar al crecimiento, al conocimiento, al trabajo, a lo que realmente quieran hacer. Y con relación a los programas de trabajo para personas mayores, hace unos años conocí un programa que desarrollan desde el gobierno local de Edimburgo, en Escocia, que tiene que ver con precisamente pasantías para personas mayores fomentadas desde el municipio, y que se encargan de todo lo que tenga que ver con congresos, eventos internacionales que se desarrollan en Edimburgo. Entonces las personas mayores son las encargadas del guardarropa, son las encargadas de acomodar a las personas en las distintas salas, y la verdad que lo hacían con un gusto y con una alegría de poder seguir estando activas, de tener que salir a una determinada hora de su casa. Por supuesto que también hay que pensar que tienen que ser programas lo suficientemente flexibles para que las personas mayores los puedan hacer. No podemos pensar en un trabajo a lo mejor de 8 horas, vamos a tener que pensar en flexibilizaciones, en un régimen laboral distinto, pero lo importante es que empecemos a pensarlo. Gracias a los aportes, porque bueno, me había olvidado de este tema de las pasantías y de la homogeneidad y heterogeneidad de las personas mayores, y me parece que son temas que hay que tenerlos muy en cuenta, y para no abusar del tiempo de ustedes, simplemente voy a terminar la charla, porque ya se nos corre el tiempo. ¿Qué tener en cuenta para abordar el tema de la vejez? Haciendo como un repaso, hacer visibles a las personas mayores, más si están en instituciones. Creo que hay que pensar seriamente el tema de los regímenes de institucionalización de las personas mayores. No quiero generalizar, pero hay muchas todavía instituciones que funcionan en la ilegalidad, que no están registradas, que nadie las controla. Hay que fomentar una imagen realista de la vejez y que muestre su heterogeneidad precisamente. No somos ni Superman, ni las personas mayores son Superman ni Superwoman, pero tampoco son trastos viejos que no sirven para nada. O sea, fomentemos la realidad de la vejez, asumamos la vejez, siempre digo, lo peor que puede pasar es esta cosa de la moda de los anti-age. No, seamos pro-age, asumamos los derechos y también, como decía una de las panelistas, que se lo agradezco, la responsabilidad que tenemos en la sociedad, ¿no? No nos identifiquemos con la sociedad pasiva, con la recepcionante de derechos y de beneficios, sino que sigamos aportando. Precisamente la heterogeneidad nos hace que cualquier programa lo tengamos que hacer centrado en las personas, pensando en sus necesidades, pensando en sus preferencias, consultándolas permanentemente. Creo que es imprescindible que empecemos a desarrollar programas en cualquiera de los niveles, pensando y consultando a las personas mayores. Es increíble la riqueza de cuánto más se enriquecen las propuestas cuando cuentan con la palabra de las personas mayores.
y que promovamos siempre la autonomía y la participación, la autonomía en que podamos seguir decidiendo hasta el último día de nuestras vidas sobre qué queremos para nosotros mismos. No es una capacidad que la podemos delegar. Mientras que seamos competentes, mientras que podamos pensar, pensemos y decidimos por nosotros mismos. No es enajenable este derecho. Y esta creo que es la última, simplemente decirles, bueno, que esta visión que tenemos, esta visión que traté de compartir en esta primera clase con ustedes, es una visión que hoy desde los organismos internacionales se está impulsando. La Organización Mundial de la Salud y después la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del año pasado declaró la década 2020-2030 como la década del envejecimiento. En esta década se lleva adelante con el compromiso de todos los estados, que nos toca a nosotros hacerlo cumplir de alguna manera como ciudadanos, una estrategia que se basa en 4 ejes. Es un cambio de nuestra forma de ver el envejecimiento y las personas mayores, que es lo que recién charlábamos, la creación de entornos adaptados a las personas mayores, las comunidades y ciudades amigables con las personas mayores, la adecuación de los sistemas de salud a las necesidades de las personas mayores. No podemos seguir hablando de sistemas solamente sanitarios, sino que las personas mayores requieren de sistemas sociosanitarios y de servicios sociosanitarios, para lo cual hay que aprender a gestionar, hay que emprender a diseñar estos servicios y que estén a disposición de todas las comunidades, de todas las localidades, de todas las provincias. Y la creación de sistemas de atención a largo plazo, que creo que es uno de los ejes que está más desatendido en la Argentina. Como les decía, la única solución cuando se requieren cuidados de larga duración para enfermedades crónicas o discapacitantes es el geriátrico. No es la experiencia internacional. Creo que tenemos que empezar realmente, estamos muy atrasados con este tema. Con el tema de los cuidados en general, hay que desfeminizar el cuidado, hay que hacerlo responsabilidad compartida entre el Estado, el mercado y la sociedad. Pero esto ya no quiero hablarlo más porque es como mi gran tema de preocupación y de ocupación, pero lo dejo para la segunda clase cuando pensemos en políticas públicas. ¿Y qué nos dicen los organismos internacionales? ¿Cómo definimos el envejecimiento saludable? Que es ser capaces de hacer durante el máximo tiempo posible las cosas a las que damos valor. Ni más ni menos, al que quiere viajar, viajará, el que quiere bailar, bailará, el que quiere quedarse en su casa, se quedará en su casa, y eso seguirá siendo envejecimiento saludable. Creo que por mucho tiempo, y hoy día también pasa en muchos lados, y no es una crítica destructiva, sino constructiva, creo que siguen imponiéndonos a los lugares de concurrencia de las personas mayores cursos de tango, cuando las personas mayores de hoy en día, cuando éramos jóvenes, bailábamos el rock. Entonces me parece que hay como una seguir haciendo siempre lo mismo, y hoy ya tenemos que replantearnos que no podemos seguir haciendo siempre lo mismo. Les agradezco infinitamente la presencia, la audiencia, y espero encontrarlos, no verlos aburridos mucho. Sé que para mí esto es como una pasión, y le pongo toda esa garra. Creo que ahí había Graciela que quería decir algo. Les agradezco y espero encontrarlos el lunes que viene. Muchas gracias, Adriana. Sí, efectivamente, todas las personas que hoy quedaron también con la mano levantada, con las ganas de hacer intervenciones, ya están anotadas para la próxima charla. Recordarles a todos y a todas que tendremos el 17 y el 31 los próximos encuentros, así que ahí de vuelta van a poder seguir conversando y haciendo sus consultas. También recordarles que va a estar a disposición de todos ustedes este PowerPoint, así como también la charla por el link de YouTube que ya les pasaron al principio, y que quienes se hayan anotado y hayan completado el formulario para la charla de hoy, se les va a mandar automáticamente el link para las próximas 2 charlas, así que eso es todo lo que tiene que ver con
los detalles logísticos de este encuentro. Muchísimas gracias a todos por participar. Creo que está Alejandra Esbetas de QL por ahí, si quiere hacer un cierre final, y si no, bueno, nos despedimos con todos ustedes. Gracias Delphi, gracias Adriana, excelente charla, la verdad que muchísimos temas súper interesantes y que muchos de ellos no los habíamos pensado. Gracias a todos ustedes por permanecer a lo largo de estas 2 horas con el interés que muestran, que casi nadie se movió del chat. Y bueno, perdón porque no puedo poner digamos, la cámara porque tengo un problema de internet. Nos vemos la semana que viene entonces. Hasta luego a todos.